dijo el señor Matherly, nos quedan solamente 3 semanas cortas hasta llegar al servicio de la Pascua y las fiestas santas primaverales. Sabemos que el tiempo pasa muy rápido y los años también siguen avanzando. Pero ya como vamos acercando a esta temporada de fiestas santas, tenemos recordatorios de muchas cosas. Debemos reflexionar y ver dónde hemos crecido, dónde no hemos crecido. A lo mejor estamos algo estancados, donde debemos estar creciendo, y tenemos cosas donde debemos estar trabajando, pero es durante esta temporada del año en la cual nosotros nos comprometemos de nuevo con Cristo y con nuestro Padre. Si vamos a 2 de Corintios, vamos al capítulo 13. Cada año vemos esto, a lo mejor lo van a volver a escuchar antes de la Pascua. 2 de Corintios 13, segunda epístola de Pablo a la iglesia, dice en verso 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, mírense, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces Pablo aquí les está animando a que realmente vean el núcleo de quienes somos, que nos examinemos, que no sea una examinación superficial, que no veamos las cosas pequeñas, las cosas en la superficie, que veamos las cosas profundas, las cosas que se tratan de nuestras mentes, nuestros corazones, que nos examinemos para que podamos ver si hay progreso y también para ver las cosas que debemos seguir mejorando. Hay un tema que me ha estado molestando durante estos últimos meses, a lo mejor durante este último año, y parece que escucho más y más comentarios de la gente, pero comentarios de que la gente esté juzgando unos a los otros. Personas juzgando a otras organizaciones, a otras iglesias de Dios. Pero sí me preocupa. Es bastante preocupante que juzguemos a los demás. Yo quiero ir a Mateo 24, Mateo capítulo 24, porque tenemos aquí un ejemplo de lo que yo veo últimamente, y es lo que me inspiró a dar este sermón hoy en día, antes de que llegue la Pascua. Vamos a ver Mateo 24. Conocemos esta sección de versos, de escrituras muy bien. Vamos a comenzar en verso 3. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Sabemos que hay guerras ocurriendo hoy en día. En las noticias es lo único que vemos. Vemos la guerra, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania. Pero Cristo nos dice: no se preocupen, no se preocupen. Y hay personas en la comunidad religiosa, no estoy hablando de la Iglesia de Dios, sino que en otras denominaciones, otras religiones del mundo, vemos personas preocupadas. Escuchamos comentarios como: Rusia nos va a atacar, estamos viendo el comienzo, el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Hay mucha preocupación, pero nosotros sabemos cómo va a pasar y qué tiene que pasar. Por eso Cristo dice que no nos preocupemos.
Y Cristo dice, mirad que no os turbéis, porque no es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Verso 7 habla de hambres. Yo soy granjero y por lo tanto yo veo muchas cosas que están pasando en el mundo. Ucrania exporta a lo mejor 11% del grano a todo el mundo. Ucrania realmente tiene mucha comida entre los países de Europa. Rusia también produce mucho grano, mucho maíz y exportan todo eso al mundo. Pero con esta guerra no están seguros de que podrán trabajar los campos y tener una cosecha. China llega y nos dice que ellos han tenido la peor cosecha de grano en toda su historia. Y todos los costos aquí en Estados Unidos están aumentando de una manera increíble. A lo mejor las cosas se van a complicar de una manera bastante grave. Por ejemplo, amoníaco anhidro es una fuente de nitrógeno que necesitamos para producir el maíz. El año pasado, hace unos años, pagábamos $409 por tonelada de eso. Pero ahora estamos pagando $1,700 por tonelada. Los precios van subiendo. Vamos creando nuestra propia escasez. Va a haber hambre. Va a haber hambrunas. Y se viene. Yo tengo un amigo que es mi prestador mi prestamista de crédito para granjas, para mi granja. Él me dice que se viene. Hay gente que ni son de la iglesia que entiende que hay algo grave que se va acercando. Cristo dice todo esto en verso 8, y todo esto será principio de dolores. Verso 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto es lo que me llama la atención, que el amor de muchos se enfriará y el amor de muchos hermanos se va enfriando. Y no me gusta decirlo, pero hay una distancia, un distanciamiento entre el pueblo de Dios. Yo no quiero decir que hay odio, pero sí hay un distanciamiento que está ocurriendo entre las organizaciones de las iglesias de Dios. Y hay una actitud que se está manifestando y las personas sí se están enfriando. Sabemos que el mundo se enfría. Yo veo muchas familias en el mundo agricultor. Yo veo familias que se están dividiendo. Las personas no están contentas, no están felices. Y hay esa disensión, hay argumentos, hay pleitos, hay discusiones y todos quieren echarle la culpa a otra persona. Y estamos viendo eso, lamentablemente, también en la iglesia de Dios. El amor de muchos que se enfría. Y eso me asusta. Llegando la temporada de la Pascua, eso sí me asusta. El título de mi sermón hoy, Misericordia, el regalo de Dios a la humanidad. Y yo creo que mientras avanzamos en este sermón, debemos entender qué es la misericordia de Dios y cómo debemos tenerles misericordia a los demás, cómo debemos tener amor y compasión unos por los otros. Y de eso quiero hablar hoy. Es el regalo de misericordia que Dios nos da. Y como nosotros, como el pueblo de Dios, debemos usar esa misericordia. No debe haber pleitos entre nosotros. No debe haber culpa entre nosotros. Hermanos, nosotros todos somos diferentes. Todos venimos de caminos diferentes en la vida. Lo que me hace
quién soy, lo que les hace quiénes son, quiénes somos, por qué somos, qué somos, comienza con nuestros padres. Es la ADN. Y nosotros recibimos, heredamos ciertas características de nuestros padres, que sean buenas o malas. No sabemos qué pasa a la gente cuando están en sus casas, en sus vidas personales. ¿Quiénes somos? Al principio las características de nuestros padres, después cómo somos criados, nuestros entornos, quizás a lo mejor nuestra educación. Eso sí nos afecta la vida. Los amigos que tenemos, buenos o malos, ellos sí afectan nuestras vidas. Y eso nos hace quienes somos. Y todos somos diferentes. Y es por eso que todos vemos las cosas de una manera distinta. Reaccionamos de manera distinta a las cosas, pero eso no quiere decir que todo está mal. Si hay una manera de solucionar algo, a lo mejor hay 10 personas distintas con 10 formas diferentes de solucionar el problema. No quiere decir que todos están mal o que solo hay una persona que tiene la razón. Debemos analizarnos, debemos hacernos la pregunta de si tenemos misericordia. Yo me acuerdo de mi abuela materna. Ella, en general, era una mujer bastante amable. Ella nos cuidaba y cosas así. En esos años, en esa cultura, en nuestra cultura, la gente no enseñaba, no demostraba mucha emoción. Mi abuela no nos abrazaba, no nos besaba, no nos decía, ay, te quiero. Simplemente así no era. Pero sí, yo vi cosas difíciles en la vida de mi abuela. Ella sí podría molestarse, ella sí se enojaba, se enfadaba, y yo me acuerdo de esos momentos. Pero también me acuerdo de cuando ella ya estaba a punto de morirse, ya no estaba con toda su facultad mental, y ella era la tercera mayor de 14 hermanos, y ella gritaba, papá, no me pegue, no me pegue. Y aquí tenemos una mujer, 87 años de edad, a punto de morirse, pero su mente va regresando a momentos de su infancia, diciendo que papá, por favor, no me pegue. Entonces eso me ayudó a entender un poco más de quizás de quién era, y a lo mejor la infancia que tuvo. Es lo que yo les quiero decir hoy. Nosotros no sabemos lo que los demás hemos pasado. Yo no vivo en su casa, yo no sé lo que ocurre en su vida personal, y no quiero juzgar nada de eso. Yo quiero enseñar compasión y misericordia. Quiero ayudar a los demás durante sus momentos difíciles. La definición de la misericordia es compasión o perdón demostrado hacia alguien que podrías dañar o castigar, o perdonar al pecador, o no entregarle el castigo que merece. Dios no nos da el castigo que nosotros merecemos. Y eso es mediante su Hijo que vino y dio su vida por nosotros. A mí me gustaría ir ahora a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, en verso 23. Dice acá, por cuanto todos pecaron y estáis destituidos de la gloria de Dios. Todos los que estamos aquí sentados, todos hemos pecado. Nadie debe estar juzgando. Debemos amar unos a los otros y apoyarnos con compasión y con misericordia. Sabemos que en Romanos capítulo 6, vamos a ir ahí. Romanos capítulo 6.
Y también en verso 23 dice que porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sabemos que todos hemos pecado y que la paga del pecado es muerte. Y cuando pecamos, por lo tanto, debemos morir. Es el castigo que merecemos. Vamos a seguir aquí en Romanos. Vamos ahora a Romanos 5, en verso 8. Romanos 5, 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Cristo, Dios en su misericordia, Cristo el Verbo, murió por nosotros, para que pudiéramos ser redimidos, aún siendo pecadores. Hermanos, lo interesante de la misericordia de Dios es que no es selectiva, es algo que se aplica de manera general. Lo que quiero decir es que el pecado es pecado, sin importar la parte de la ley o la ley que se rompe. Pecado es pecado. Si uno rompe una parte, uno ha roto todo. Entonces la misericordia de Dios se distribuye de manera justa y generalizada. Dios no elige ciertas personas. No dice, pues hoy yo le voy a tener misericordia a el señor Mike Meadows. Mañana, pues hoy le voy a tener misericordia con el señor John Ellerton. Él ya es mayor que 70 años y pues Cristo y Dios no hacen eso. No es al azar. No escojan de manera aleatoria para decidir a quienes les van a enseñar misericordia. No, su misericordia es para todos quienes hemos pecado. Y todos hemos pecado. Todos somos culpables de romper la ley de Dios. A mí me gustaría, para que tengamos la imagen más completa, y es importante que tengamos la imagen clara y completa, porque lo que quiere decir es, debemos saber escoger nuestras batallas. Debemos hacer la pregunta, ¿algunas cosas importan? Cuando uno piensa en el resultado final, ¿importa que haga o que no haga ciertas cosas? ¿Hace una diferencia? ¿O lo que voy a hacer o decir va a causar más problemas, más pleitos entre nosotros? ¿O lo que voy a hacer o decir nos va a unificar? Y por eso digo, hay que escoger bien las batallas, porque ninguno de nosotros hemos pasado o vamos a pasar lo que Cristo pasó. Es en lo que quiero enfocar ahora que vamos a Mateo 27, verso 27. Y yo quiero ver lo que Cristo sufrió, la crucifixión hasta su muerte. Mateo 27, verso 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Esto es, claro, después de su última Pascua con los discípulos, estuvo orando en el jardín y ya está bajo la custodia de Piloto y sus soldados. Y como dice, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, verso 28, verso 29, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón,
y a este obligaron que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Aquí tenemos cómo la gente se burla. Vemos que la gente ataca a Cristo, que se burla de él, pero él no dijo nada. Confió, verso 43, en Dios: líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy el Hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Murió. Aquí vemos Cristo y el Padre cumpliendo su plan. Es lo que Él pasó. Es la misericordia que Él extiende a cada uno de nosotros. Su amor, su compasión para todo su pueblo. Lo que estoy diciendo es que yo veo este sacrificio y veo todo lo que Cristo sufrió. Y a veces yo pienso, nuestros problemas no son problemas, nuestros temas no son temas, y que sea así, que no sean problemas, que recordemos por qué se tuvo que sacrificar. Era para que nos era para nuestra perdón como el pueblo de Dios. A mí me gustaría ver lo que dice Isaías sobre este sacrificio, la crucifixión de Cristo. Es muy bueno durante esta temporada de leer y repasar estos detalles. Isaías 52. Voy a tomar un poco de agua. Pero aquí en Isaías 52, vamos a comenzar en verso 13. Dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Estamos hablando de Cristo. Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán antes él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ahora capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién ha manifestado el brazo del Eterno? Subirá
Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Quiere decir acá que no era un tipo normal, de un aspecto normal. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varones de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Sigue diciendo en verso 5, dice, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros somos perdonados y purificados a través de sus lesiones. Es a través de esas lesiones de Cristo que nosotros podemos llamarle a Él en su nombre para ungir y sanar a los demás. Debido a los golpes y todo lo dañado y roto que fue su cuerpo, podemos pedir sanación gracias a eso. Verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces nuestro pecado es algo que Dios cargó en Cristo. Dice verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Verso 10 es algo que es algo muy profundo. Dice, con todo eso el Eterno quiso quebrantarlo. Cuando yo leí esto, realmente me llegó, me pegó mucho. Dice, el Eterno quiso quebrantarlo para que nosotros, como la creación de Dios, como su pueblo, pudiéramos tener una oportunidad de ser parte de la familia de Dios. Y solo Cristo pudo hacer eso. Solo a través de su sangre derramada, solo a través de su sacrificio puede ocurrir eso. Y como dice, el Eterno quiso que fuera así, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Eterno será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevarás las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es lo que Cristo hizo por nosotros. Es el sufrimiento, los golpes, las lesiones, la muerte que Cristo sufrió por cada uno de nosotros. Y es la clase de misericordia de la cual Dios habla, que Él nos ha enseñado a través del sacrificio de su Hijo. Nosotros merecemos ser castigados por nuestros pecados, pero gracias a la misericordia de Dios, ese regalo que Dios nos ha dado,
ya nos quitó, nos removió ese castigo para los que obedecemos a Dios, para los que nos vamos a comprometer a vivir su camino. Y esta temporada de la Pascua representa este compromiso con el camino de Dios. En Lucas 23, sufriendo todo eso, todo lo que Cristo iba a sufrir, Lucas 23, verso 34. ¿Cuál fue su respuesta después de sufrir todo esto? Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, aquí tenemos la misericordia que Dios nos enseña, ese amor, esa compasión que Él nos extiende. Todo lo que hicieron, todo lo que Cristo ha hecho por nosotros para que pudiéramos tener vida. Y Cristo dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. No nos condenó, no nos mató, no hubo muerte en ese momento para las personas. Ahí Él quiso venir y hacer esto por nosotros, de extender esa compasión, de darnos esa misericordia. Es un regalo que Dios nos ha dado. Y muchas veces, hermanos, cuando se nos dan regalos, hay que usar esos regalos para que el regalo original sea aún mejor. Podemos usar ese regalo para mejorar nuestras vidas, para mejorar las vidas de otras personas. Y tal como Cristo y Dios nos han dado misericordia, Dios espera que nosotros también demos misericordia, que enseñemos misericordia a los demás. Hablamos antes de quiénes somos, de lo que nos hace quienes somos. Nosotros no podemos ocultar tras esas características o esos factores. No puedo esconderme tras el ADN de mis padres. No me puedo esconder tras el sistema escolar. Yo no puedo esconderme tras mis amigos. Claro, físicamente esos factores a lo mejor me moldearon, pero nosotros también tenemos un ADN, tenemos el ADN de Dios a través de su Espíritu Santo que nos está cambiando, que debe estar trabajando en nosotros. Nosotros no podemos decir: yo soy quien soy por culpa de mis papás. Ya al bautizarnos y recibir el Espíritu Santo de Dios, ya se trata de lo espiritual. Se trata del hecho de que tenemos el carácter de Dios, un carácter que estamos desarrollando dentro de nosotros, gracias al ADN de el Espíritu Santo. Y Dios espera que nosotros crezcamos, que crezcamos en las virtudes y en las características de Él. Debemos crecer, debemos avanzar. Pero yo quiero enfocarme en la misericordia hoy en día porque, como mencioné antes, parece que la misericordia ya no es tan importante para otros. No digo que es así aquí, pero cuando ustedes escuchan de ciertas cosas ocurriendo en las iglesias de Dios, escuchamos mensajes muy tristes, mensajes de personas diciendo que tal persona de tal grupo va a estar en el lago de fuego, que no va a estar en lugar de refugio. La gente se está enfriando. Y la misericordia es parte del carácter de Dios. Es una parte que debemos desarrollar. Porque como vemos, si no tenemos misericordia,
yo creo que estamos tomando un riesgo muy grave. Entonces, si no tenemos misericordia, pues debemos disfrutar de esta vida física porque ya no va a haber una vida después. Eso no es para juzgar, son hechos. Vamos a Mateo 5. Mateo capítulo 5, verso 7. Aquí tenemos Cristo dando el sermón del monte, las bienaventuranzas. Verso 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Vamos a tener misericordia si no somos misericordiosos? Dice aquí, si eres misericordioso, vas a tener misericordia. Entonces, Cristo está diciendo acá, hay que ser misericordiosos. Debe ser parte de nuestro ADN espiritual. Porque viendo Mateo capítulo 6, Mateo 6, en verso 14, ya Cristo ha dado el patrón, el prototipo de cómo orar. Dice verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces aquí tenemos, son las palabras de Cristo, que si no podemos perdonar, no podemos pedir perdón. No debemos esperar perdón si nosotros mismos no podemos perdonar, si no podemos enseñar misericordia, amor, compasión, bondad a los demás. Entonces no hay que esperar eso de Dios. Son atributos, son partes del carácter de Dios que Él quiere que nosotros tengamos dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo, que desarrollemos estas características. De nuevo, la misericordia de Dios no es selectiva, es para todos. No hay menos misericordia para la persona que toma el nombre de Dios en vano como para la persona que sale y mata a otro ser humano. Así no funciona. A mí me gustaría ir a Miqueas 6. Miqueas capítulo 6. Y a mí me gustaría comenzar en el verso 6. Dice acá, ¿con qué me presentaré ante el Eterno y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Eterno de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Eso le va a agradar a Dios si pudiéramos dar todo eso? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis extrañas por el pecado de mi alma? Verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Eterno de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios no necesita los sacrificios, no quiere los sacrificios. Él quiere un cambio de corazón, de cómo tratamos unos a los otros. Ahí está la clave. Por eso Él dice, ¿qué es lo que pide? Que hagamos justicia y que amemos misericordia. Yo quiero que las personas me tengan misericordia. Yo sí quiero misericordia. Yo sí quiero yo quiero ser perdonado por lo malo que he hecho. Yo quiero que alguien me tenga compasión. Yo quiero que alguien me ame, que alguien se preocupe por mí,
tal como nos debemos preocupar unos por los otros. Pero Dios no quiere las cosas físicas. Lo físico no importa. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a Mateo 23. Vamos a ver lo que Cristo dice. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, verso 23. Dice Cristo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Cristo está diciendo acá que pues ustedes pagan sus diezmos, eso es lo correcto, hacen cosas que deben hacer, pero enfatizan demasiado lo físico. ¿Dónde está su justicia? ¿Dónde está su misericordia? ¿Dónde está su fe? Ustedes han dejado esas cosas de lado. Y Cristo dice que no debe ser así. Ustedes se han olvidado de esas cosas, de esas características que vienen del corazón, de quiénes son. Hermanos, nosotros debemos asegurarnos de cuidar las cosas más importantes de la ley de Dios: la justicia, la misericordia y la fe. Y esto no se puede explicar más claro de lo que Cristo hace acá. Verso 24. Guías ciegos que coláis el mosquito y traguéis el camello. Y tragáis el camello. Está diciendo que ustedes enfatizan muchas cosas que no son tan importantes. Como dice, coláis el mosquito y tragáis el camello. Verso 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo del fuera sea limpio. Entonces aquí tenemos la admonición de Cristo para los fariseos y escribas. Debemos priorizar las cosas espirituales: la misericordia, la fe, la compasión, el amor hacia los demás. Vamos ahora a Lucas 10. Lucas capítulo 10. Vamos a comenzar en verso 25. Ya llego. Lucas capítulo 10, verso 25 dice: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré? Heredaré la vida eterna. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Cristo le hace una pregunta: ¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es esa persona? Respondiendo Jesús dijo, y aquí tenemos una parábola: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Y aquí tenemos un sacerdote que no estaba dispuesto a ayudar a alguien que fue robado y golpeado. Dice: eso no me importa, no es mi problema.
alguien más va a llegar a ayudarle. Verso 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Movido a misericordia hacia esta persona. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y les dio al mesonero y le dijo: cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Está diciendo: cuida a ese señor, lo que cueste, hay que asegurar que esté bien, que tenga comida, que esté calentito, que sus lesiones estén curadas. Yo voy a volver y lo que hayas gastado, yo te voy a pagar. Voy a pagar todo lo que haces por ese señor. Verso 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hermanos, ¿quién es nuestro prójimo? En realidad, toda la humanidad. Toda la humanidad es nuestro prójimo, es la humanidad, es lo que Cristo está enseñando aquí, que su prójimo es la humanidad. Y nosotros debemos tener misericordia hacia los demás. No debemos juzgar, sino tener misericordia. Debemos tener compasión, debemos amar. Proverbios 14, verso 21. Proverbios 14, verso 21. Dice: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Pues en una comunidad pequeña como la comunidad mía donde vivo, mi papá nos enseñó hace muchos años, dijo, cuando éramos jóvenes, dijo: hijos, yo les quiero decir algo, que si ustedes están sin dinero y no tienen nada, todos van a querer ser su amigo. Pero cuando comiencen a trabajar mucho y ya logran tener algo, esos amigos, ¿dónde están? Comienzan a odiar, hay celos y ya no son sus amigos. Y es justo lo que está diciendo este proverbio. Está diciendo que la persona que tiene misericordia, pues bienaventurado es. Pero la persona que menosprecia a su prójimo, pues está pecando. Y así debemos ser, debemos tener misericordia. Es una parte de quienes somos. Es una parte de ser un buen prójimo, es ser misericordiosos. Yo quiero contarles una historia, es una historia un poco larga, y ustedes van a pensar que estoy inventando esta historia, pero es de la vida real, lamentablemente. Nosotros teníamos un vecino, él tenía una granja de quizás 100 acres y eso no da mucho. Entonces él trabajaba otro trabajo de tiempo parcial y por alguna razón él no tenía trabajo
En dado momento, entonces, le dimos un trabajo en mi granja para ayudarle. Entonces, él nos ayudó durante nuestra cosecha de menta, durante el verano, también durante nuestra cosecha de maíz y soya en el invierno, y en el invierno también trabajaba en nuestro taller. Pues en enero, un invierno de mucha nieve, mucho frío, eh, nosotros tenemos nuestras propias instalaciones de grano donde almacenamos nuestro grano. Eh, entonces esta persona llegó y me dijo, yo vendí 3,000 fanegas de soya y espero que no le moleste, pero usé su camión, cargué el camión y llevé todo a la tienda para vender todo eso por usted. Y yo dije, qué raro, no me dijo nada, no me preguntó, pero esas cosas no me molestan. Yo tengo buenos empleados y yo digo, ustedes pueden usar nuestras cosas. Entonces, nuestro empleado principal salió a nuestra instalación de grano y él vio algo raro. Vio que en el suelo había soya. Había soya que según él parece que había caído del camión. Estaba ahí en el suelo como tirado. Él entró y dijo, pues él subió al camión y vio la soya que estaba ahí arriba. Y cuando uno carga un camión de soya, claro, está todo ahí amontonada. Pero cuando uno comienza a manejar, la gravedad del movimiento hace que todo se niveliza ahí atrás. Y pues él vio que había mucha soya en el suelo. Entonces se supone que mi vecino había ido a su granja a cargar la soya y que pues había ido a venderla por nosotros y que había devuelto el camión, a lo mejor un sábado en la noche. Entonces mi empleado principal, él me dice, Todd, hay algo muy raro. Él dice que parece que el camión, parece que fue recientemente cargado el camión. Hay soya ahí en el suelo. Y él me dijo, no me parece bien eso. Y yo le dije, no, nadie me está robando soya para vender en un momento no apropiado, sin que me avise. Yo le dije, no te preocupes. Entonces, ese otro empleado llevó más fanegas de soya para vender. Entonces, unos días después, nosotros estuvimos almorzando con los empleados y yo seguía pensando en el tema de lo que me había dicho mi empleado principal. Entonces, en camino a casa, pasamos a la granja de mi vecino, quien quien había usado mi camión. Había nevado y por lo tanto pasamos sus canastas de grano y en teoría él debió mover la nieve de sus canastas de grano para poder cargarles, obviamente. Pero vimos que no se había movido nada. Entonces, sin duda Dios me ayudó a combinar todas las piezas de esta rompecabezas. No le dije nada a mi vecino al principio, pero determinamos que el sábado en la noche él nos estaba robando. Nosotros íbamos a salir a nuestros partidos de baloncesto en el colegio local y él llegaba sábado en la noche a robarnos la soya y después venderla en su nombre. Entonces yo de manera intencional, yo pues no sé si ustedes saben, pero uno puede cargar un camión cuando hay mucho frío para que se arranque. Si uno no deje un camión cargando, no se arranca por el frío. Entonces yo dejé el camión desenchufado para que no se arrancara. Entonces yo llegué después de partir otro sábado en la noche. Yo vi
que el camión estuvo ahí, que no se arrancó porque yo no lo cargué, no lo dejé enchufado. Y vi que él había llegado con su camioneta para ya llevar las soyas. Yo le dije a mi familia la otra semana que ellos se fueran a su partido, sábado en la noche, su partido de baloncesto, y que yo me iba a quedar. Desde la casa de mis papás yo puedo ver mi granja. Mi familia se va y casi de inmediato yo veo las luces de él, la camioneta de mi vecino. Él llega a nuestras instalaciones de grano, él entra, sale su novia, él prende, arranca el camión y carga el camión. Yo estoy en una llamada con la policía contándoles lo que está pasando en vivo. Y la policía me dice, quiere que vayamos a arrestar al señor. Y yo le dije no, porque él podría decir que él está haciendo todo esto por mí. Debemos esperar hasta el lunes en la mañana cuando él pase a la tienda a venderlo. Y si él intenta vender la soya en su nombre, vamos a saber que está robando. Pues yo estoy viendo todo lo que pasa, él sale y pues estaba nevando, entonces pareciera que él salió y pasó a su granja para hacer toda la cosa correcta, pero no, en realidad él salió a hacer lo suyo. Yo nunca lo vi cara a cara hasta el lunes. Entonces él me dijo, el lunes yo también traje más soya para vender. Y yo, bueno. Entonces ahí en la tienda ya le había llamado al gerente y a la policía. Estuvieron ahí esperándole. Yo le dije a la policía, le dije, cuando él vuelva a la granja es donde yo quiero que lo arresten. No quiero que hagan escándalo ahí en la tienda porque hay otros granjeros que están ahí y yo no quiero que si hay mucha policía ahí, eso les va a asustar. Entonces yo prefiero que no. Sin duda él estaba ya haciendo cosas malas, pero yo no le quería avergonzar, no quería hacer escándalo. Entonces yo les voy a llamar cuando él ya salga de la tienda y pues él sube con la soya y intenta vender la soya en su nombre. El gerente de la tienda me llama ahí en la granja, yo le llamo a la policía, él vuelve con el camión, llega a nuestras instalaciones de grano, yo estoy ahí, la policía está ahí, él baja del camión y nos pregunta, oigan, ¿qué pasa? Y la policía les dice, está bajo arresto por robarle a ese señor su soya de esta granja. Y él simplemente bajó la cabeza porque ya lo pillamos, ya se acabó. Fuimos a la estación y la policía me preguntó, ¿hay algo más que a lo mejor haya robado? Y ahí me llegó, me acordé. Ese verano anterior me había dicho, yo tengo, pues nosotros exportamos, vendemos aceite de menta en barriles de 55 libras. Y él me dijo, yo tengo 3 barriles de aceite que quiero vender. Pues él nos robó 3 barriles. Él dijo que iba a vender esos barriles para nosotros, pero no. Entonces se me ocurrió eso. 1200 libras de aceite de menta ese señor había robado y vendido. Yo subí ahí en la estación de la policía para hablarle. Y él nunca me dijo la verdad. Me dijo alguna historia de que él estuvo en una subasta y que había conseguido 3 barriles de aceite y que en los barriles, pues, ahí había aceite de menta. Pues, al final de todo, él había robado 3000 fanegas de soya, 1200 libras de aceite de menta, para un total de alrededor de $30,000.
Pero aún así, había una parte de mí y yo sí le quería tener compasión. Yo no sé mucho sobre su vida personal, yo no conozco sus padres, yo no sé cómo vivía, qué vivía, su estado mental. Yo sí sabía que él tomaba demasiado, pero yo, nosotros fuimos ante el juez y estuvimos en todo ese proceso penal. Nosotros sí pedimos clemencia. Él tenía 4 hijos y una familia que tenía que cuidar. Era difícil. De hecho, aún después de, de engañarme, de robarme, él salió de la cárcel, él no tenía trabajo. Yo dejé que nos trabajara, que trabajara por nosotros un poco más hasta que consiguiera otro trabajo. Debemos extender misericordia, hermanos, aún en situaciones que son increíbles así. Sí, había juicio ahí. Sí, había juicio. Había un momento que él tuvo que ir al tribunal y había un castigo por lo que él hizo. Pero aún así yo quería tenerle misericordia. Y yo sé que era lo correcto, porque unos años después él estaba ayudando a otro vecino granjero, estaba manejando el camión cargado de soya, iba a la tienda durante el día y iba en un camino de tierra y justo había una línea ferrocarril que cruzaba ese camino. Entonces cuando uno llegaba a la línea ferrocarril es difícil ver. Entonces uno tiene que realmente esperar y en un camión tan grande uno no puede ver del lado tan bien. Él simplemente cruzó, no paró, el tren pegó el camión y él murió. Entonces yo estoy feliz, estoy contento que pudimos extenderle la misericordia que le dimos, porque al final sí, él perdió su vida. En Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 2, Santiago 2, en verso 1, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Está diciendo, pues hemos visto al rico y queremos ser amigo del que tiene dinero, y el señor pobre, pues le decimos, usted no merece un buen asiento. Verso 5 dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, sino son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfemen ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Porque él que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás.
Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, nosotros no queremos ser juzgados. No será algo bonito, sin importar quiénes somos, yo me incluyo. Si nosotros no enseñamos misericordia, nosotros seremos juzgados sin la misericordia de Dios. Y al final de eso, no nos va a gustar el resultado. Porque si es así, como les mencioné antes, hay que gozar hoy en día, porque mañana de ninguna manera habrá otra vida. Dios sí va a dar misericordia a los que enseñan misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio, nunca lo olviden. La misericordia, hermanos. Mateo 18, ya para ir concluyendo. Mateo 18, verso 23. Vamos a comenzar, sí, aquí en verso 23 de Mateo 18. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le daba 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Es lo que el rey demandaba. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Porque su consiervo, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así dice Cristo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos, cada uno a su hermano sus ofensas. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si nosotros no podemos enseñar misericordia y amor y compasión, no hay que esperar eso de Dios. No va a pasar. Hermanos, ya entrando en esta temporada de la Pascua, la misericordia es una parte muy importante de esta temporada. La misericordia que Dios nos ha dado. El regalo de misericordia que Él nos ha dado. Él espera que nosotros demos ese regalo a los demás, misericordia y compasión. Hermanos, la misericordia
triunfa sobre el juicio. For more information, go to our website at cogassembly.org. Copyright 2022, Church of God Assembly. All rights reserved.